Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Chiaro y junto a mi compañero Leonardo Torres, hoy les vamos a exponer sobre el taller de normas APA séptima edición 2020 que refiere a citación y referencias. Acá está el contenido de la exposición. Como les dije anteriormente, vamos a hablar sobre la citación de fuentes y las referencias. Ahora, antes de empezar, ¿qué es una cita? Una cita es un extracto de un texto que se coloca en otro texto para así poder dar eh, y- credibilidad. Ok. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Chiaro y junto a mi compañero Leonardo Torres les vamos a hablar sobre el taller de normas APA séptima edición 2020 que refiere a la citación y las referencias. Acá les dejo el contenido de la exposición y bueno, como les dije anteriormente, está la citación de fuentes y las referencias. Ahora, antes de empezar, ¿qué es una cita? Una cita es un extracto de un texto o de una fuente, mejor dicho, porque no tiene que ser solo de un texto, que se coloca en otro texto para así poder dar mayor confiabilidad y también sustentar lo que se quiera decir. Ahora vamos a empezar con la cita textual. Una cita textual es, bueno, la inclusión palabra por palabra de un fragmento de texto dentro de otro. Dentro de las textuales existen dos tipos. Está la cita textual corta y la cita textual larga. La corta incluye menos de 40 palabras y se incorpora dentro del texto entre comillas. Para la cita textual larga debe ser de 40 palabras o más y se debe iniciar en un bloque independiente sin utilizar las comillas. Se deja un centímetro, 1,27 centímetros de distancia del margen izquierdo para así poder marcar bien el bloque. Y si posee dos párrafos o más, se agrega una sangría adicional a la primera línea de cada uno de ellos. Acá, bueno, está la opción uno para el texto largo, para la cita larga, perdón, que esta es parte de de los antecedentes de nuestra investigación, que bueno, es Brito 2019, y a la opción 2 que vemos aquí a la derecha, se cita al final, entre paréntesis, con el año, perdón, el apellido, el año y el número de página. A diferencia de como lo vemos en la opción uno, que se pone el apellido, luego entre paréntesis el año, se coloca la cita y al final el número de página. Ahora, para la cita corta, en la opción uno, igual, se coloca el apellido, luego entre paréntesis el año, la cita y al final el número de página. Y para la opción 2 igual, solo que al final se coloca la cita y al final se coloca apellido, año y página. Ahora, el formato para presentar citas textuales. Acá está el cuadro donde, por ejemplo, si el número de autores es de uno solo, como ya les dije, primero se coloca, si la cita es textual, se coloca el apellido, el año, la cita y el número de página. Para el otro tipo, que es el formato entre paréntesis, se coloca apellido, año y página. Para la paráfrasis es un poco más sencillo porque no se coloca el número de página y bueno, no se usan comillas. Si incluye dos autores, se utiliza el y. eh, Luego se nombran a los dos autores, se coloca entre paréntesis el año, la cita entre comillas y el número de página. Cuando son dos autores, siempre, no importa si son en la primera cita o en las citas subsecuentes, se deben nombrar los dos. Mientras que si son tres, se nombra el primer autor y luego se utiliza et al, tanto en la primera cita como en las citas subsecuentes. Ahora, cuando se habla de una institución, en la primera cita se dice el nombre completo de la asociación, perdón, de la institución, luego entre paréntesis se usa el acrónimo. Y para las citas subsecuentes, ya sí solamente se usa el acrónimo. Ahora, para las citas textuales con varios autores, al citar una fuente de uno o dos autores, se debe mencionar que todos los autores, como ya dije antes, todas las veces que se cita la misma obra. Como aquí citamos en Reyes y Bustamante, la cual usamos en nuestro planteamiento del problema, eh, si son tres autores o más, se usa el et al.
Y bueno, aquí citamos a Sampieri, que no lo hemos utilizado en nuestra investigación, no lo hemos, perdón, citado en nuestra investigación, pero sí ha sido parte de la materia. Luego, para la cita en otro idioma, existen dos opciones. Puedes poner la traducción propia sin incluir el texto original y también puedes hacer la traducción propia e incluir el texto original. Si se usa la traducción propia sin incluir el texto original, solamente se pone entre comillas y bueno, se puede usar la opción uno o la opción 2 como ya dije antes. Mientras que si se incluye el texto original, se debe poner la traducción propia, entre comillas, seguido de la, el texto original entre corchetes. Y bueno, la cita. Ahora, para citar una entrevista, para citar un extracto de una entrevista, se debe tomar en cuenta el apellido del entrevistado, el año de la entrevista y si aplica, se debe colocar también el número de párrafo. Por ejemplo, aquí que citamos una cita de Chomsky, no lo usamos en nuestra investigación, pero sí es decidimos poner este ejemplo. Se cita y luego se pone el apellido, el año y el número de párrafo, porque en este caso la cita está la entrevista está transcrita. Ahora, una cita de película. Para citar una escena, un diálogo o una película, se debe colocar al final de la cita el apellido del director, el año de la película y el tiempo en el que ocurre el diálogo o escena. Acá citamos la película de Frozen porque, bueno, no, durante nuestra investigación no nos hemos visto en la necesidad de citar una película. Y bueno, como pueden ver, aquí están los dos apellidos de los directores de la película, el año de la película y el tiempo en el que ocurre el diálogo. En cuanto al podcast, para citar una parte de un podcast se debe identificar la persona que habla, para así poder colocar su nombre, luego el año y poner cuándo termina y cuándo empieza la parte citada. Muy parecido a la película, solo que en vez de poner los directores, se pone la persona que está hablando. Aquí en este caso, bueno, nos hemos citado un podcast y decidimos citar a Sofía Vergara en un podcast reciente del 2024. Ahora, las citas de WhatsApp y Telegram son consideradas como conversaciones personales y estas no pueden ser recuperadas por el lector o por la persona que tenga la información. Entonces, estas no van en la lista de referencias, sino que son citadas como conversaciones personales. Estas deben indicar el nombre y el apellido de quien comunica el mensaje, debe indicar la palabra la frase comunicación personal y de tener el día, el mes y el año de cuando se emitió el mensaje. Tenemos de ejemplo que no hemos utilizado hasta ahora en nuestra investigación mensajes de WhatsApp ni Telegram. Eh, Decidimos usar el ejemplo de se estipula que la reparación del puente Padre Machado tomará al menos 2 meses. Esto lo dijo Armas, en una comunicación personal, el 12 de enero del 2022. Ahora, las citas de plataformas educativas, como pueden ser Classroom, Moodle, entre otras, pueden ser recuperadas, pero únicamente por los alumnos pertenecientes al grupo de estudio. Entonces, estas van al final estas van citadas en las referencias con su fuente y deben incluir el apellido completo del autor, el año de publicación y la página si el material lo presenta. Hasta ahora no hemos utilizado ningún tipo de fuentes de plataformas educativas para nuestra investigación, pero colocamos un ejemplo de Oviedo 2015 en el que dice, en la vida la cultura se adquiere a través de un proceso de cambio en la forma de pensar y actuar de los individuos en una sociedad. Ahora, hablando un poco de la paráfrasis. La paráfrasis es la explicación o interpretación de un texto para explicarlo de una manera propia. Mediante este proceso se puede cambiar el orden de las palabras o de las oraciones sin afectar el significado del mensaje. Es una forma de expresar el mensaje a cómo lo entendemos, a cómo lo interpretamos, y se puede emplear un lenguaje cercano a la audiencia para la comprensión del mensaje. No se debe usar comillas para diferenciar la idea y se hace mención a la fuente al igual que en las citas textuales. Este ejemplo que sí utilizamos en nuestra investigación es de Avalos 2017, en el que habla un poco de el enfoque comunicativo. Tenemos el bloque original,
en el que hablan un poco de las situaciones en las que se usa el enfoque comunicativo para el reforzamiento lingüístico y extralingüístico, y luego como nosotros lo parafraseamos para el uso de nuestra investigación, para el planteamiento del problema específicamente, de Avalo 2017. Ahora, las referencias. Estas son las fuentes en el trabajo o de investigación que haya sido citado. Toda información que haya sido citada, excepto las conversaciones de WhatsApp o de Telegram o de comunicación personal, deben ser referenciadas en la lista de referencias bibliográficas. Estas deben incluir el autor, el título del artículo con su fecha de publicación y fuente de donde fue recuperado. Si la referencia a una obra no tiene autor o no se le da crédito al autor, se coloca el título en lugar, en el mismo lugar. Se pueden mencionar hasta 20 autores en la referencia. En caso de no tener fecha específica de la fuente, se usa la abreviatura SF entre paréntesis para indicar que una obra no posee fecha de publicación. Las referencias se ordenan de forma alfabética por el apellido del primer autor. Ahora, los tipos de fuentes de información tenemos cuatro. Tenemos las obras textuales, que estas pueden ser libros, tesis, reportes, manuscritos, presentaciones, capítulos de libros y obras de referencia. Y también tenemos, por otro lado, los medios audiovisuales, que pueden ser películas y series, videos, podcasts, presentaciones de PowerPoint, imágenes, todo lo que puede ser recuperado a través de medios comunicativos. También tenemos conjuntos de datos y software como lenguajes de programación y aplicaciones móviles y los medios en línea como lo son las redes sociales y páginas web. Ahora, para ejemplificar un poco las fuentes de información, tenemos un ejemplo de la forma general de cómo se referencian las obras textuales. Tenemos el ejemplo de un libro de Macroeconomía 2, su segunda edición. Esta debe incluir el apellido, el año en el que se publicó, su edición, si el volumen si lo tiene, y la universidad en donde fue realizado, o el ente que lo realizó. En este caso, la Universidad Simón Bolívar. En caso de los medios audiovisuales, se debe incluir el nombre del director, el apellido del director, el año de publicación de la película, el título, tanto en español como en inglés. En inglés, si la película es en inglés, la traducción debe ir entre corchetes y debe indicar dónde fue producida la película junto con los estudios que participaron en la misma. Ahora, con los medios en línea, decidimos tomar el ejemplo de Twitter, ya que es uno de los medios, es una de las redes sociales que más difunde información actualmente. Y lo que se debe hacer es indicar el nombre de la persona de la cual estamos tomando el tweet, su usuario, su año, su mes y su día en el que fue publicado, junto con lo que publicó y el enlace del tweet. Sí, cabe destacar que, bueno, ya Twitter no se llama Twitter, se llama X. Sin embargo, el enlace sigue diciendo Twitter, por lo cual se sigue poniendo Twitter y se le sigue llamando Twitter. Y bueno, aquí están nuestras referencias, toda la información que consultamos para la realización de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.